Y desde hace 8 días se encuentra en la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para 2020. Para nadie es un secreto que se ha debido ajustar en diversos rubros, de acuerdo con la realidad que vive el país. Uno de los temas prioritarios es el de la educación y como parte de ese sector, el de la educación superior. Nuestro primer invitado ya se encuentra en los estudios de Telediario, es el secretario de Educación Superior, Agustín Albán. Y quiero empezar por lo siguiente, señor Albán, muchísimas gracias por estar aquí presente. Es importante, es necesario aclarar una versión que ha circulado en los últimos días, especialmente a través de diversos espacios como las redes sociales. Por eso también es que acudimos a la fuente oficial. ¿Es verdad o mentira que se reducirá en $83 millones el presupuesto que recibirán las universidades y escuelas politécnicas el próximo año? Bienvenido nuevamente. Gracias, Néstor. Buenos días. No, es completamente falso. Se ha manipulado la información para hacer creer que hay una reducción presupuestal. Si quieres te hago un poquito un antecedente de qué se compone el presupuesto universitario. Tiene varias partidas que son muy importantes. Primero, tiene una partida que se llama gratuidad, que es para garantizar la gratuidad en la educación. Esa partida se mantiene. Tiene una partida que es por un concepto de funcionamiento, para garantizar el funcionamiento de las universidades. Esa partida se mantiene intacta, no cambia en número, es exactamente la misma cantidad del año pasado. Hay una partida que es por concepto de devolución de, donaciones, compensación por donaciones, te mantiene intacta. Y la única partida que ha sufrido un ajuste menor es la partida que corresponde al FOPEDEUPO. Esa se compone de un porcentaje de todo el IVA que se recauda en el país y todo el ISR que se recauda en el país. Entonces, si se espera una menor recaudación por una menor actividad económica, pudiera ser que tenga una caída bastante menor. Ahora, para no afectar a todas las universidades, se hizo, en la fórmula de asignación de recursos del CENESID, se asignó recursos a universidades que históricamente habían tenido menos asignaciones y se le quitó recursos a universidades que históricamente han tenido un subejercicio presupuestal. Es decir, han trabajado igual de bien sin ese dinero. De acuerdo. ¿Bajo qué criterio se hizo esta diferenciación? A ver, es una forma relativamente compleja que utilizamos en un estudio, parámetros econométricos en general, pero básicamente lo que premiamos es la inclusión a la educación. ¿Sí? Hoy por hoy, te voy a dar una estadística que es terrible. Hoy por hoy se quedan 180.000 jóvenes fuera de la educación superior al año. Lamentablemente, claro. Con lo cual vimos a las universidades que han hecho un gran esfuerzo a través de un manejo eficiente del presupuesto y esas universidades son las que se les dio más recursos para que continúen abriendo espacios y cupos en sus aulas para recibir más ecuatorianos y dejar menos jóvenes fuera de educación superior. En tiempos de noticias falsas o fake news, ¿de dónde salen estas informaciones que a primera vista podrían hacerlo pensar a uno que se tratan de cifras o estadísticas verdaderas? Sí, lo que hicieron es tomar dos partidas adicionales que están en manos de las universidades. Por ejemplo, recursos de autogestión, que son recursos que generan por ingresos propios de las universidades, por ejemplo, maestrías que no están en la parte de la gratuidad, por ejemplo, consultoría de bienes y servicios, en fin, todos los servicios que las universidades generan, y es una cantidad que las universidades reportan al Ministerio de Educación y Finanzas, y también sus cálculos en cuanto a devolución de IVA. Estas dos partidas adicionales, por ejemplo, un par de universidades grandes, fue el caso de la de Cuenca, donde hablaba una gran reducción, simplemente no la reportaron. Entonces, cuando sumas el agregado de todo lo que asigna CENESID, más lo que ellos reportan de recursos que generan ellos de autogestión que se llaman, resulta que tienen una caída gigantesca. Y no es el caso. Por ejemplo, la Universidad de Cuenca, donde tuvieron muchas quejas en cuanto al tema presupuestal, pues mantienen su presupuesto intacto con un leve incremento. Ahora, ¿en qué medida, y de acuerdo a lo que yo también lo estoy escuchando, señor secretario, estos ajustes pueden responder a deficientes ejecuciones presupuestarias? Indudablemente es el caso. Algunas universidades, por sus propios procesos, porque son muy grandes, porque compran cuestiones muy técnicas, quizá, por ejemplo, el caso de los politécnicos, en fin, han tenido algún subejercicio importante en el año 2018, que es el año base que se toma para la asignación de la fórmula. Ahora, y tan es el caso que he visto que algunos de ellas durante 2019 lo han ido corrigiendo, con lo cual probablemente para la asignación que hagamos en 2020 y tomemos ejecución de 2019, pues se subsane el problema. Pero sí, en efecto, hay problemas de subejecución en muchas universidades. ¿En qué medida se ha podido socializar estas decisiones con los rectores de las universidades? ¿Y en qué medida también se pueden lograr consensos a través del diálogo? Por supuesto, mire, ha sido una política del diálogo del presidente Moreno de acercarnos, hemos tenido reuniones individuales con los rectores de las universidades grandes, con los rectores que se han visto afectados un poco por la reasignación presupuestal. Y la puerta está abierta al diálogo siempre. Hemos conversado con todos. Claro, entiendo la posición de los rectores. Claro. O sea, por más que tengamos un diálogo, al final dirán algunos, oye, pues tengo menos recursos. Lo que nos obliga a ser más eficientes en el manejo de los recursos.
porque lo que es por resultado de la subejecución es recursos que ya no se utilizaron en la operación. Entonces simplemente hicieron lo que hicieron este año sin esos recursos. Entonces yo creo que nos toca a todos ser muy eficientes, muy responsables en el manejo de los recursos de las universidades, que tomamos en cuenta, son recursos públicos. ¿Y en qué medida conspira el marco legal actual vigente para que no se pueda lograr una mayor eficiencia para el manejo de esos recursos? Esa ha sido una queja recurrente de los rectores. Hemos trabajado con CERCOP, con la ministra Silvana, y nos ha dicho que existe un marco jurídico ya aprobado, y lo único que requiere es que cada una de las universidades tenga un reglamento aprobado por CERCOP para proceder a facilitar el proceso de ventas. Solo una universidad tiene hasta el día de hoy ese reglamento firmado y acordado. Ahora, póngame un ejemplo para entender esto, para que quienes lo están viendo, señor secretario, puedan entender la realidad a la que se está refiriendo. ¿En términos de compras? Sí, así es. A ver, sí, muchas quejas tengo de politécnicos que dicen que tienen compras extremadamente específicas, ¿no? Cosas que, por ejemplo, hay un proveedor único, cuestiones de esas. Y que eso, la dificultad en llevar a cabo esas compras hace que no tengan subejercicio. Nos hemos dado cuenta también que el subejercicio no es que se origina, lo vemos que lo quieren ejercer en el último periodo del año, sin embargo, estas compras pudieron planearse durante todo el año. Entonces también, porque vemos el momento que se le entregan los recursos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, realmente en algunos casos puede ser responsabilidad de la autoridad, sin duda, pero veo que la mayoría de los casos son porque la gestión de compra no se llevó a cabo eficientemente. Bueno, ya tendremos la oportunidad de dialogar con Silvana Vallejo, quien se encuentra aquí presente en los estudios de Telediario. En lo que tiene que ver a la situación de los estudiantes, vamos entrando también en otra materia. ¿Qué decirles a los estudiantes, a los padres de familia? Porque en realidad enfrentamos una situación bastante compleja en general. Usted ha mencionado 180,000 estudiantes cada año se quedan fuera. ¿Cómo intentar o cómo empezar a cambiar esa realidad? Y cómo hacerlo más eficiente, sobre todo. A ver, yo creo que hay un tema de flexibilización y dar mayor facilidades a las universidades ecuatorianas, desburocratizarlas. Es decir, que todos sus trámites y permisos para nueva oferta académica sea un poco más sencillo y un poco más rápido. Por ejemplo, gran parte de la matrícula se siguiendo a carreras tradicionales. No estamos preparándonos para la oferta académica del futuro. Y segundo, el uso de la tecnología. Tenemos grandes ejemplos. Acabo de ver un anuncio de MIT, por ejemplo, de hacer temas en línea. Nosotros estamos haciendo muy poco en línea. Entonces nos estamos solo quedando atrás en el uso de la modalidad, en el uso de la tecnología y en el desarrollo de carreras para el futuro. 3 temas de vital importancia para el desarrollo del país. Por eso en la ley económica urgente se ha incluido una reforma a la LOES, criticada por algunos, pero porque dicen que no es un tema económico. Para mí es fundamental la educación, es un tema que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Y entonces queremos dar mayor facilidad para que las universidades puedan dar mayor acceso a los jóvenes vía cupos, vía modalidades, horarios, turnos, etcétera, ¿no? ¿Y usted confía en que esa parte sea aprobada? Yo espero que sí, es un tema de necesidad nacional. ¿Habrá consenso? Pues espero que sí. No me queda más que desear que sí. Claro, cómo no. Ahora, para nadie es un secreto que es necesario, es importante entrar en esa dinámica de modernización. Por supuesto, es una realidad. No nos podemos quedar atrás. Hoy gran parte de la capacitación que hacen las empresas la hacen en línea. Entonces, si hacemos la capacitación en línea, ¿por qué no podemos hacer la educación en línea? Hay grandes ejemplos de universidades extranjeras que tienen miles de alumnos ecuatorianos 100% en línea en el Ecuador. Y decimos que a nosotros no nos parece, algunas universidades, que sea una buena modalidad. No es la única modalidad, pero es una modalidad adicional que tenemos que utilizar. Es parte de la modernidad de una comunidad, de un país. Puede entenderse también que se sienten perjudicados por esa modalidad. Yo creo que no, yo creo que no debería. Ese es quizá el no deber ser, pero podría suceder. Justamente la reforma que se te mandó con la ley económica urgente les permite a universidades públicas o privadas, no hacemos distinción, tanto las públicas como las privadas, que desarrollen sus programas en líneas en temas y áreas donde ellos consideren oportunos que tiene el país una necesidad de oferta académica. Otro tema que me parece importante abordar es el del concepto de gratuidad en la educación superior, en las universidades del Estado, y que pudiera ser también sujeto a malas interpretaciones, informaciones no correctas, y que también es importante aclarar en este diálogo. ¿El ajuste afecta en alguna medida ese concepto, el concepto de gratuidad? Claramente no. La gratuidad en la educación ecuatoriana pública de tercer nivel se mantiene. Está clarísimo. Clarísimo. Clarísimo, ni vueltas que darle. Y quiero también referirme a otro tema que fuera mencionado por el presidente Lenín Moreno anteanoche en cadena
nacional, la revisión del examen Ser Bachiller. Desde su experiencia, también quisiera preguntarle en el campo de la educación, sobre todo la educación superior, dentro y fuera del país. Conocemos su hoja de vida. ¿Por dónde debería ir esa revisión? Es decir, ¿cómo hacer más óptimo el examen Ser Bachiller y que permita efectivamente la democratización de la educación superior? A ver, el presidente fue muy claro en su mensaje. Habló de un tema de inclusión. Hoy por hoy lo que nos está pasando con el Ser Bachiller es que si analizamos los promedios, y eso es una conversación más larga, pero si analizamos los promedios de los jóvenes ecuatorianos, evidentemente zonas urbanas de mejores ingresos tienen promedios más altos. Por ejemplo, un joven amazónico tiene un promedio menor que un joven de Quito. Es decir, que si el joven amazónico quisiera aplicar a la Universidad Central del Ecuador, estudiar medicina, para lo cual se requiere casi 1000 puntos, el promedio de la Amazonía serán 750, va a ser muy difícil que ese joven tenga acceso a una educación de calidad en la Universidad Central de Medicina. Parte con desventaja. Parte con una desventaja. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy existe una mecánica para compensar esa desventaja, que son 35 puntos de acción afirmativa. Lo hemos analizado, lo hemos comentado con el señor presidente y evidentemente no es suficiente. Coincido con el señor presidente, tiene toda la razón. Y estamos justamente, haremos un planteamiento, espero la semana que entra, para buscar un sistema más equitativo, donde tomemos en cuenta, por ejemplo, el historial académico del joven en su localidad. Entonces, si fuiste un alumno de excelencia en Sucumbíos, pues si fuiste un alumno de excelencia en Quito, pues el alumno de excelencia en Sucumbíos también debe quizá ponderar de una mejor manera para que no solo en un examen se juegue su futuro. Entiendo claramente a lo que se refiere con lo de acción afirmativa, pero para el público que lo está viendo, ¿a qué se refiere específicamente? Es decir, esos 35 puntos, ¿de dónde vienen? Vienen de consideraciones como territorialidad, acceso a la educación, es decir, cuestiones que tienen que ver con marginación, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos elementos, en la medida que estén presentes en el joven, le dan hasta 35 puntos. Pero insisto, creo yo que esos 35 puntos no son suficientes. Yo, por ejemplo, plantearía, y me gustaría hacerlo, una política de cuotas, donde orientamos ciertos cupos y ciertas oportunidades para, por ejemplo, comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Para lograr por decir, en las unidades de Chimborazo, que ciertos jóvenes de ciertas comunidades tengan ciertas ventajas para que puedan acceder a la educación superior. ¿Este tema ha sido incluido en el diálogo nacional que lleva adelante el gobierno tras las movilizaciones de octubre? Fíjese que sí, lo hemos mencionado, lo hemos hablado con la FEUE, por ejemplo, tuvimos conversaciones, y el día miércoles creo que estuve en la Asamblea compareciendo y le decía al presidente de la Asamblea, más allá de las políticas, porque justamente estamos revisando el acceso a la educación superior de pueblos y comunidades indígenas, y veíamos que si bien era bueno el acceso, la retención era mala. Finalizo con esto. ¿Cuáles serán las grandes líneas de acción programadas por usted para el año 2020 en materia de educación superior? A ver, dos temas importantes. Uno, me gustaría trabajar una reforma integral a la LOES. Eso es un tema fundamental para darle un marco jurídico, digamos, más sincero, más real, acorde a lo que está pasando en el país, ¿no? ¿Que vaya por dónde esa reforma? Por facilitar trámites, preservar la calidad y la modernización de nuestro. Por ejemplo, lo que hablamos, muy rápidamente, seguimos estudiando carreras a 5 años de ingenierías cuando MIT las hacen 4. Y tenemos un problema en Latinoamérica que más tiempo en la aula de clase, más años en las carreras, no nos hacen mejores y nos causan mayor abandono. Probado, datos, estadísticas lo confirman. Entonces, una modernización que nos permita actualizar planes y programas. Y evidentemente el uso de la tecnología, es esencial el uso de la tecnología. Uno, reforma a la LOES. Dos, modernizaciones de planes y programas. Me encantaría que hubiera modernización de planes y programas en el país. Y 3, el uso de la tecnología. Muchísimas gracias. Mundo en línea. Muchísimas gracias, Néstor, secretario. gracias a ti. Se nos quedó corto el tiempo, sin embargo, hemos podido abordar parte de la problemática que tiene que ver con la educación superior. Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, aquí en Primera Impresión. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Hacemos una pausa, ya volvemos.